Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde todos los jueves vamos analizando cada uno de los temas, ¿no? Unas vacaciones de invierno que han terminado y que nos han dejado algunos balances buenos, positivos, en varios aspectos, desde lo sanitario, en cuanto a que hemos pasado lo del fin de semana largo anterior, incluso lo de los festejos de aquel campeonato de Argentina, si quieren, y los casos están estables. Esto también habla un poco de la parte que no se ve de la vacunación, porque estamos en plena etapa de vacunación, se ha avanzado mucho y muy bien con respecto a esto, incluso ya en segundas dosis, ¿no? En la aplicación de segundas dosis, y esto marca, uno sabe, por ejemplo, cuándo alguien se contagia estando vacunado, lo que no sabe es cuánto se evitó de contagio por la vacuna y en todo caso cuánto menos personas han sufrido las consecuencias del COVID con respecto a eso. Bueno, el balance es claro, ante circunstancias similares vividas en otros momentos, en la cantidad de casos y de internados aumentaba, en este caso se ha mantenido estable. Ahí hay un parámetro quizás implícito en torno a todo esto y la esperanza de la vacuna, sobre todo en una segunda aplicación, en una segunda dosis, nos hace pensar quizás tener algún tipo de horizonte en algún momento con respecto al tema COVID. A seguir cuidándose, porque evidentemente ahora está la variante Delta, que si bien ahora está en estudio, mandaron 5 casos al Malbrán, son personas que viajaron al exterior, son cuestiones que no están en una circulación comunitaria, tarde o temprano va a pasar. Lo único que nos queda es seguir cuidándonos, seguir respetando los protocolos y seguir tratando de sobrellevar una circunstancia de las más difíciles que nos ha tocado vivir al mundo entero, digamos. Esto no es algo particular en nuestro caso. Sí, en nuestro caso, lo que siempre venimos planteando en nuestros programas tiene que ver con los problemas que ya estaban y que lo que la pandemia hizo fue agravarlos. En el mundo generó problemas, aquí generó los problemas y aparte teníamos otros que se agravaron en relación a la pandemia. El tema de educación, volviendo después de las vacaciones de invierno a la presencialidad casi plena, con diferencias cada vez más grandes entre unos y otros, con una desigualdad gigante con respecto al tema de educación, en uno de los lugares donde más duele, una de las patas de la mesa más sensibles que pueda tener cualquier sociedad en este aspecto. Es decir, la brecha entre quienes van a una educación pública y privada se agrandó muchísimo, porque muchos colegios públicos no han vuelto a las clases, muchísimos colegios públicos, más allá de que digan que volvió a la presencialidad, no pudieron volver. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay techos. Porque la ventilación cruzada es obligatoria porque no hay ventanas, porque la calefacción no anda, porque no se puede mantener la distancia, por lo que ha pasado, porque no hay agua. Entonces, de ahí a pedir alcohol en gel hay una diferencia muy grande. Esto ha pasado en muchísimos establecimientos, más allá de que se hable de la vuelta a la presencialidad. O sea, se puede volver a estar presenciales, no se pudo volver en muchos colegios. En el sector privado sí, en su gran mayoría, pero también aparece una diferencia en el propio sector privado entre aquellos que han podido extender la jornada y quienes no, donde las materias extracurriculares o los talleres se han podido brindar y no con respecto a esto. Es muy heterogéneo también el sector privado. Hay escuelas que son de un costo muy económico, porque están subvencionadas, porque tienen un montón de situaciones que permiten hacerla quizás en una cuota muy baja que acceden muchísimas más personas, y hay otros colegios que son muy restrictivos en cuanto a ese aspecto, digamos, ¿no? Esa diferencia también se ha marcado. Es decir, lo que ha ocurrido con la educación en la pandemia, dejando a cientos de miles de pibes afuera de la escuela, porque esto es lo que ha ocurrido, más allá de que lo neguemos, no ha ocurrido esto, son cientos de miles de pibes que no han vuelto al colegio, es la situación quizás más grave que uno puede ver de todo esto. Sin embargo, estamos recomenzando, estamos volviendo a ver cómo empezamos de vuelta, peor que en los problemas que teníamos antes de la pandemia en ese aspecto. Y con respecto, por ejemplo, a otros aspectos como la salud, ya sabemos cómo está la situación del sistema sanitario, más allá de que ahora hay una especie de respiro por esta meseta que se ha dado, en cuanto a cantidad de casos, en cuanto a cantidad de internaciones, y después está todo el resto, digamos, ¿no? La salud, la educación y después vemos el resto, y el resto tiene que ver justamente con lo económico y comercial, que no es tan resto tampoco, toda vez que vivimos en una ciudad y en una región y en un país incluso, donde las circunstancias socioeconómicas son bastante graves y están en una crisis muy profunda, porque también en la macro, por fuera de la pandemia, hay una situación complicada para la economía argentina. Y en lo micro, o por lo menos en lo regional o en lo particular del comercio, de la industria, hay muchísimas complicaciones, salvo algunos sectores que han tenido a partir de esto. Entonces uno ve que las vacaciones de invierno, datos alentadores, ¿no? Un informe de USIP, de eso vamos a hablar hoy, decía que el 80% de los comerciantes ve como positivas las ventas en vacaciones de invierno. Claro, eso tiene que ver también con la llegada de turismo, el turismo también de a poquito. Llegaron o se ocupó una ocupación hotelera del 60%. Sí, un 60% sobre el 20% que había abierto de hoteles. Digo, todo es muy relativo en cuanto al análisis, pero nos permite tratar, aunque sea una vez, de pensar en que algo empieza a moverse para algún lado, ¿no? Aumentaron las ventas en lo comercial, ¿cuánto? Un 18%, sí, pero en relación al julio del 2020. No sé si se entiende, digo,
Está bien, pero bueno, es un 18% más, estamos mejor que antes, sí. Estamos peor que antes, sí. Bueno, digo, este es un poco el marco de lo que se está dando por estas horas, de cara a lo que se vendrá con mucha expectativa, esperando los días de calor ya, aunque parezca mentira, ya hemos pasado 8 meses de este 2021 tan extraño, tanto más extraño que el 2020, y cuando nos demos cuenta, en algunas semanas más, ya estaremos viendo el armado de balneario, ya estaremos viendo lo que será de cara a la temporada y estaremos viendo el fin de semana largo del 12 de octubre, donde todos esperamos todos, que pueda haber una apertura distinta y nos permita también movilizar un poco más la economía. De eso vamos a hablar en este programa, así que si les parece, presentamos nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Decía que íbamos a hablar del sector comercial, del sector del desarrollo, ¿no? Los lugares donde más trabajo se da, en una ciudad que necesita de mucho trabajo y mucho empuje, toda vez que los índices de ocupación, de empleo, digamos, son bastante complicados de hace mucho tiempo ya esta parte. Y vamos a hablar con el referente de los USIP, si les parece, con una de las personas que habitualmente nos permite conocer un poco más de este programa, que es Blas Taladrid. Blas, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, Blas, en principio que nos cuentes un poco del panorama con el cual estamos saliendo o estamos viviendo esta salida de las vacaciones de invierno. Bueno, el panorama de salida de las vacaciones de invierno, la verdad es que fue positivo. Como bien decía, para el 80% de los comerciantes fueron positivos las vacaciones de invierno. Dentro de este 80%, también dentro de los comerciantes, el 90% indicó que hubo un mayor movimiento turístico. Si bien esta encuesta nosotros lo hicimos fundamentalmente focalizaron en 4 centros comerciales, que son los que más afluencia turística tienen, ¿no? De 12 centros comerciales organizados aquí en la ciudad de Mar del Plata, estos 4 que son los microcentros, Güemes, Playa Grande y Monte Justo, donde Güemes fue el que tuvo la mejor performance en cuanto a ventas y también, digamos, cuando hablamos de Güemes hablamos del área de Güemes, ¿no? Güemes, La Barriga, y ahí el 90% de los comerciantes nos indicaron de que vieron un mayor movimiento turístico, casi el 50% vieron más cantidad de gente y les repercutió bastante en las ventas, otro cerca del 40% de que vieron más afluencia de gente y por eso no le repercutió tanto las ventas, aumentaron un poquito, y solo un 10% de los comerciantes donde notaron que había igual cantidad de gente, igual cantidad de ventas, por ejemplo, en los puntos de centros comerciales, todo eso. Claro, esto ha sido un balance positivo. Nosotros medimos rubros más esenciales, los rubros más beneficiados. Entendemos que en estas vacaciones de invierno ha sido por el clima, la gastronomía, los lugares cerrados, o los centros comerciales cerrados también, porque hacía muy difícil estar a la intemperie, ¿no? Entonces aquel que por ahí iba a pasear por la costa, que andaba por algún lugar al aire libre, luego se refugiaba en algún lugar como para estar más calentito, por así decir, y en esa confusión, la gastronomía y los lugares cerrados son los que por ahí más afluencia tuvieron. Pero bueno, claro, esto se complementa también con el informe de venta de julio que sacamos ayer, con todo el mes, donde ahí lo que observamos es que las vacaciones de invierno fueron un gran traccionador para las ventas de julio, ¿no? Tanto en comparación con el mes anterior como en comparación con el año anterior. En esto que vos decías, un 18% más con respecto a julio del año pasado, un mes donde no hubo vacaciones de invierno, donde no hubo afluencia turística, y que había tenido un 37% de venta menos de lo del año anterior, 2019, el año prepandemia, con lo cual, si bien es positivo el dato, no llegamos todavía a recuperar los niveles prepandemia. Y también recordemos que el 2019 ya había sido un año con menor volumen de actividad que el 2018, ya veníamos de alguna caída antes de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue acrecentar de alguna manera esto, digamos, en términos negativos, y también en términos positivos hizo a que las empresas se tengan que transformar, se tengan que ayornar, que se incorporen al comercio electrónico, lo cual hay que rescatar algunos aspectos positivos de esto, y sobre todo lo que notamos en esta
vacaciones de invierno, y como bien vos decías, fue un cambio en la, en la esperanza del comerciante, ¿no? O la visión a futuro del comerciante. Cuando le preguntamos cuáles eran las expectativas para los próximos 6 meses, el 56% contestó de que sus ventas iban a aumentar. Cuando sobre fines del mes de junio, 30 días antes, el 52% había contestado de que sus ventas iban a mantener igual y sobre el 30% que iban a aumentar. Esto debe dar un mayor movimiento turístico, como vos decías, por el avance de la vacunación. Yo creo que hay otro dato que también tenemos que contextualizar, que es ya hubo en el país mucha gente que se contagió, que se cubrió y se inmunizó también naturalmente, ¿no? Con lo cual hace que se sientan contenidos en sus casas y que aquel que tiene posibilidad económica de poder salir y hacer turismo lo haya hecho. Y Mar del Plata para eso tuvo una ventaja enorme. Según el informe de CAME, fue la ciudad que más afluencia turística tuvo en estas vacaciones de invierno, pero esta ventaja es la que venimos repitiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? El mayor emisor turístico de lo que recibe Mar del Plata es Capital Federal y la zona de Lampa, luego la provincia de Buenos Aires y luego el resto del país. Prácticamente es nulo el turismo internacional, muy bajo, salvo por algunos congresos o convenciones que pueda haber, que en la pandemia son totalmente nulos y que no hay. Y en este sentido, y en esta situación de pandemia, donde por ahí para algunos moverse en transportes públicos le da cierto temor, esta cercanía a la ciudad de Mar del Plata, de estar en un radio que nosotros siempre decimos desde el mes de marzo hay que promocionar el destino turístico de Mar del Plata en aquellas localidades que están en un radio de 500 kilómetros, que se mueven en coches particulares, y hasta algunos paran en hotelería, como bien vos decías, una hotelería con mucho menor porcentaje, ¿no? Cuando hablamos del 60% sobre el 20%, pero también Mar del Plata es una ciudad que se caracteriza por dos cuestiones que me favorecieron. Una, porque hay mucha gente que tiene departamentos propios que están deshabitados en invierno, que lo habitaron ellos, lo habitaron amigos o que los alquilaron, ¿no? Hay mucho alojamiento hostelero. Cuando hablamos de las 55.000 plazas hoteleras, también tenemos que hablar de las casi 300.000 plazas extrahoteleras que hablamos en verano, ¿no? Que son aquellas casas que se alquilan, aquellos departamentos que se alquilan. Y la otra es que es una ciudad que está armada en invierno, a comparación de lo que sucedió en verano, donde por ahí hubo otros puntos cercanos a la ciudad, como podríamos hablar, no sé, de Mar de Coba, Chiquita, Mar de las Pampas, esos ciudades, digamos, esos lugares más naturales, que el único atractivo prácticamente que tienen son la playa y centros comerciales muy pequeños, que estaban totalmente desarmadas para las vacaciones de invierno y para los fines de semana largos. Y Mar del Plata es una ciudad totalmente armada, con centros comerciales abiertos, centros comerciales cerrados, con gastronomía abierta, con los cines que ya funcionaron para estas vacaciones de invierno, con una oferta mucho más amplia de la que tienen esos destinos turísticos que prácticamente es bosque y playa, ¿no? Así que esto es una ventaja para la ciudad y la verdad que es un aliciente muy grande pensando en el próximo fin de semana de agosto, en el de octubre y fundamentalmente en la temporada de verano. Seguro, Blas, digo, de todo esto y sobre todo el cambio de perspectiva de los comerciantes, tiene que ver con este movimiento de vacaciones de invierno, que seguramente ha influido, pero supongo que tiene que ver con algo más general, digamos, ¿no? Los contextos generales de lo que está ocurriendo con la vacunación y con las aperturas que se están dando, que ya no hay tanta discusión sobre restricciones sí o no, digo, también está enmarcado en eso, ¿no? Sí, totalmente, está marcado en eso y también hay una cuestión que nosotros notamos, ¿no? En esto que decíamos recién, de que por ahí en el mes de junio, cuando medíamos las expectativas de venta en los próximos 6 meses, era mantener las ventas y solo el 30% aumentarlas y el 20%, menos del 20% pensaba que iban a bajar. Ahora los índices son mucho más positivos, nos dio en esta última encuesta prácticamente no hay quienes piensen que las ventas van a bajar, la mayoría piensan que va a aumentar, el 61%, ya no el 56% que nos decía en las vacaciones de invierno, ya estos días también ha aumentado el ánimo de comercio, el 61,5% indican de que van a aumentar en los próximos 6 meses y el 38,5% que se mantendrán sin cambio, digamos, van a mantener las más ventas. También porque esto es auspicioso. Quizás si preguntásemos en los próximos 3 meses, sabemos que agosto y septiembre son meses generalmente en el comercio de bajas ventas, ¿no? Particularmente septiembre, que ni siquiera tiene ningún fin de semana largo. Pero al
preguntar ya 6 meses, ya el comerciante empieza a contar la temporada dentro de estos próximos 6 meses. Y ya la empieza a mirar con muy buena expectativa la temporada, digamos, la temporada estival del 2022, con lo cual todos calculan que va a ser mejor que la del 2021, que fue un 30-40% de la del 2020, ¿no? Fue muy buena la temporada del 2020, nos agarró la pandemia, recordemos, a principios del mes de marzo, pero los meses hasta el fin de semana de carnaval, Mar del Plata había explotado prácticamente. La verdad que fue una muy buena temporada, la mejor de los últimos años, algunos dicen la mejor de las últimas décadas, pero bueno, comparando con esa, la del 2021, obviamente con la pandemia fue un 30-40%, que es lo que decíamos, y bueno, y ahora las expectativas de que esta sea mejor. Estos pequeños indicadores que vemos, que si bien no llegamos a los niveles pre-pandemia, pero que nos vienen aumentando el nivel de actividad mes a mes, bueno, que se vaya acompañando el 16% que fue el mes pasado, el 18% mediante anual este año, de que vaya aumentando de a poco, de que se vuelva a la actividad y que también se ve auspicioso el verano. Recordemos que la vacunación se aceleró muchísimo, hace 2-3 meses atrás, nadie pensaba cuándo nos íbamos a vacunar, qué iba a pasar. Y la verdad es que en el mes de julio ya, según las vacunas que se hayan dado, bueno, ahora surge también la combinación de vacunas, pero ya hay gente que se ha dado sin digamos, gente adulta, 40, 30 años, sin comorbilidades, las 2 dosis que se dieron a Sinopharm. Yo conozco bastantes personas que el 8 de julio ya se dieron la segunda dosis. Entonces esa gente se siente más segura también para transitar, para salir, y el transitar y salir así también favorece el consumo, ¿no? Si estamos encerrados dentro de nuestras casas, la verdad es que consumimos mucho menos que si mantenemos la normalidad que teníamos o la nueva normalidad que venga, ¿no? Pero donde haya mucho más intercambio, más flujo de gente, y está también falta de miedo, quizás por la vacuna, quizás por los contagiados que se han recuperado, también por la contención social que había de la gente que está en sus casas o con un movimiento muy corto, ¿no? Casa de trabajo, con poca vida social. La verdad es que, como notamos en el mes de diciembre, que habían sido buenas las ventas porque había un consumo contenido, acá había un consumo vacacional contenido y que se vio muy bien estas vacaciones de invierno. Claro. Una última pregunta, agradeciéndote el tiempo, Blas, tiene que ver con hace un año estábamos viendo cuántos comercios cerraban. ¿Se ha revertido esa tendencia? ¿Estamos empezando a ver que algún comercio empieza a abrir incluso teniendo en cuenta esta buena perspectiva? La situación es bastante dispar, depende de cada centro comercial. Lo que nosotros estamos viendo es una transformación en el comercio. Lo que la pandemia nos trajo también en alguna medida fue lo que marcamos como nuevos términos, ¿no? Hoy hablamos de comercios esenciales y no esenciales. Antes hablábamos de una verdulería, una carnicería o un supermercado o una casa comunitaria de calzado o de verdulería, lo que dice el certificado de habilitación y cada uno de los cuadritos que encontramos, en que encontramos en los comercios. Ahora hablamos de esenciales y no esenciales, ¿no? Esenciales es aquello que tiene que ver con cuestiones básicas, fundamentalmente salud, alimentos y limpieza, ¿no? que han marcado, que han incorporado por otros rubros, pero fundamentalmente estos tres, y que nosotros remarcamos en el momento, en el mes de mayo, cuando volvió a aparecer el confinamiento, esta actitud desleal de aquellos que, pudiendo abrir por ser rubros esenciales, vendían artículos no esenciales. Pero hacía esta introducción para marcar esto, lo que venimos viendo es que hay una transformación en el comercio en dos aspectos. Por un lado, aquellos que estamos volcando también el comercio electrónico como un complemento, lo cual nosotros venimos propiciando mucho desde la entidad, y que con la TICMA y con CASI estamos elaborando contenido justamente para aquellos que toman decisiones, tomen estas decisiones y no sigan viendo el comercio electrónico versus el comercio presencial. Y la otra es esta transformación del comercio, como te decía, que vemos en centros comerciales donde, salvo en el microcentro, que por ahí han aparecido muchos locales que tienen que ver con telefonía celular, con los accesorios, en la mayoría de centros comerciales, incluido el microcentro, han aparecido muchos comercios que tienen que ver con estos rubros esenciales: alimentación, dietéticas, casas que vendan bebidas, casas que venden alimentos, y en diferentes formas, ¿no? Vemos algunos locales que venden carnes envasadas al vacío muy caras, estas carnes que vienen con añejamientos, cortes tipo americanos, digamos,
No estamos hablando por ahí de rubros que tengan que ser muy básicos, digamos, en diferentes formas. Vemos papelería tipo boutique, vemos casas que venden bebidas, casas que venden bebidas de diferentes tipos, pero tipo boutique, de verdad, es que se viene dando mucho, pero lo que vemos es esta constante de pasar de aquellos rubros que no son esenciales a los rubros esenciales, quizás por miedo a otros cierres, otros rebrotes, otras olas. Pensemos que acá hablamos que está saliendo la segunda ola, y en Europa van por la quinta, donde el comerciante hoy la perspectiva es muy corta, por ahí de muy pocos meses, a veces de 15 días, un mes, que puede pasar una norma, puede pasar un rebrote, y en esto, pues hay comerciantes que se sienten más seguros vendiendo alimentos, vendiendo bebidas, vendiendo aquellos rubros esenciales, que van a estar permitidos abrir. Y también algunos de los que son propietarios de locales se están sintiendo más seguros de alquilar en estos rubros, que le va a permitir tener abierto un comercio cuando si hubiese una restricción por ahí son rubros que tienen más restricciones, ¿no? Si bien hemos visto que ya es como que el sistema de fases de alguna manera se va agotando porque los comercios, lo hemos visto, viene siendo cada vez un poco más laxo en este sentido, y bueno, y también esto viene acompañado por los índices sanitarios, ¿no? La verdad que lo que hay que trabajar de fondo es en la cuestión sanitaria, que los índices sanitarios bajen para que no haya restricciones y para que tanto el comercio como el resto de los sectores productivos, ¿no? Nosotros representamos comercio, industria y producción, y cada cual tiene sus propias características. Por ahí la industria está en una mejor posición que el comercio, y aquellos que son esenciales mejor aún, las producciones intensivas son casi todas esenciales. Hay que analizar a veces rubro por rubro dentro de cada uno de estos sectores, pero bueno, acá lo importante es que se empiece a reactivar de poco, seguramente volver a alcanzar los niveles pre-pandemia va a ser difícil. Lo importante es que en aquellos momentos, como nosotros también hemos marcado, donde surgió el confinamiento y donde las empresas habían bajado su nivel de actividad y habían acomodado de alguna manera a este menor nivel de actividad los ingresos y los egresos, al frenar mucho los ingresos se desacoplaron de nuevo, y por ahí se necesitan medidas para que estas mochilas que vienen trayendo de deudas, de financiamiento o de deudas impositivas se pueda haber moratorias abiertas hasta que termine la pandemia, hasta que se puedan empezar a pagar. Lo que necesita hoy el empresario es generar el flujo de caja para cumplir con sus obligaciones. Hoy no se mide tanto económicamente las empresas, sino se están midiendo más financieramente en base a los flujos de caja. Claro. Blas, gracias por estos minutos. Un abrazo grande. No, por favor, muchas gracias a ustedes, a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Blas Taladrid, presidente de la Unión de Comercio, la Industria y la Producción, de la UCIP, en relación a las circunstancias, vacaciones de invierno, los datos precisos y la situación comercial, pero también la industria y productiva, como decía recién al final en la última parte de la entrevista. Si les parece, hacemos una pausa. Quédense que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte? Realmente nos queda muy poco tiempo y por eso, bueno, vamos a postergar hasta la semana que viene el bloque de economía con el licenciado Roberto Ortega, que habitualmente tenemos todos los jueves por aquí para hablar de distintas cuestiones. Vaya que hay temas para hablar de la economía en estos tiempos en la Argentina, ¿no? Donde ahora empieza una discusión seria y profunda con respecto
a estas decisiones que se van tomando. Un trabajo, a mi gusto, muy bueno que está haciendo Martín Guzmán desde la economía, pero no muy aceptado internamente dentro del Frente de Todos, porque claro, se trata de ajustar, ¿no? Y hay que ajustar porque no dan los números, básicamente. Y ahora viene la época de elecciones y ahí va a estar el choque de ver cómo se navega en este mar turbio entre lo que ocurre siempre previo a una elección, que es que los gobiernos abren un poco más las puertas y dan un poquito más de dinero para que los distintos sectores puedan tener una sensación de mejor bienestar, y a la vez cómo controlar unas cuentas que ya no hay dinero, ¿no? Va a ser bastante complejo en ese aspecto. Mientras tanto, el dólar oficial, el dólar solidario, el dólar del Banco Nación, el dólar blue, el dólar puré, el dólar contado con liquid, el dólar, y así 8, 9 o 10 versiones de una misma moneda en un mercado cambiario imposible. ¿Es nuevo esto? No, no es nuevo, pero se ha complicado mucho. Encima el dólar está con inestabilidad en el mercado extranjero también, ¿no? Y esto genera algunos movimientos aún peores a los que ya teníamos, como la pandemia, ¿vieron? Los problemas que ya teníamos, sumados a los problemas mundiales, ¿no? Es como una suma de problemas, y uno a veces hace una sonrisa, se ríe como para compensar en esto que es bien argentino, ¿no? Hacer un meme hasta las peores circunstancias, bueno, lo mismo, hacer un chiste hasta las peores circunstancias cuando está muy complejo, pero todo muy en una circunstancia muy tensa para la economía argentina, una circunstancia en la cual tampoco la situación productiva a partir de la pandemia también, pero a partir de los problemas anteriores han logrado despegar. La situación del dólar, aunque parezca menor, afecta a la inflación y afecta también al sector productivo que tiene que importar cosas o comprar o comercializar en moneda extranjera, y muchas veces ocurren algunos inconvenientes a la hora de pensar en las restricciones. Digo, panorama que he explicado brevemente, muy por arriba y con algún error seguramente para tratar de resumirlo en el poco tiempo que tenemos, pero digo, un panorama que es realmente muy complejo de cara a lo que se viene, de cara a lo que serán incluso aguantar hasta las elecciones, que es uno de los planteos que se hacen, esperemos que sí, la contención, y ya empezamos a escuchar algunas frases como no vamos a devaluar, ¿no? Y todos los argentinos sabemos que cuando dicen no vamos a devaluar tenemos que salir a comprar dólares, ¿no? Digo, es una cuestión casi muy habitual de los argentinos, pero lamentablemente lo que está ocurriendo, a veces esas frases es mejor quedarse en silencio y no decir nada. En el medio de la negociación con el fondo y muchas otras cuestiones más, hablando de los problemas urgentes o coyunturales, y no los de fondo que siguen existiendo y que no es culpa de ningún gobierno, sino que hará falta una vez por todas, cayendo en el lugar común que todos deberemos caer, porque además es una realidad, de conseguir políticas de Estado, políticas públicas de Estado que permitan, más allá de los gobiernos, continuar con un camino a desarrollar, pero evidentemente es muy difícil mientras sostengamos estas diferencias tan grandes que solemos tener. No hay más tiempo, si les parece nos reencontraremos el próximo jueves a las 22, aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.